Muy buenos días. Sean bienvenidos a este curso de Administración Educativa. Su servidor, el maestro José de Jesús Nicolás Hernández Valenzuela, les da la más cordial de las bienvenidas. Recordemos que ya tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que fue la materia de inglés técnico. Es un gran gusto volver a tenerlos como alumnos. Sé que fueron muy trabajadores, se esmeraron bastante en lo que fue una materia algo complicada, sí que tenía sus grados de dificultad y de la cual ustedes obtuvieron una gran oportunidad tanto de trabajar un nuevo idioma, ¿sí? Como la manera de integrarlo a lo que es la búsqueda de trabajo, la búsqueda de información, y que ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva materia, ¿sí? La cual nos ayudará muchísimo a entender cómo tanto la organización de la información, ¿sí? Y la manera de que se vaya estructurando, donde cada pieza tenga un uso importante, nos ayuda a tener un correcto manejo de lo que es este apartado que tiene que ver justamente con el apoyar a los demás para que sean mejores, que tiene que ver con la educación, con esa transformación. Bien, les comento, esta actividad, esta información se encuentra justamente en lo que es la plataforma de la Universidad de Guadalajara de CUSUR, ¿sí? Donde tenemos ese punto para poder trabajar, y obviamente les presento lo que es el contenido de la materia, lo que es el apartado donde tenemos los objetivos generales que queremos alcanzar con esta asignatura, y también lo que va a ser el trabajo de la sesión. Los invito para que por favor me acompañen a revisar estos datos que van a ser muy relevantes y que obviamente esperemos cumplirlos de manera muy cabal para que ustedes vayan mejorando lo que es ese apartado, vayan metiendo esas dos vertientes que es la administración y que tiene que ver justamente también con la educación. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ver lo que es el trabajo de la plataforma. Voy a salir un poquito de cuadro para que nos enfoquemos en lo que es el apartado del contenido. Muy bien. Tenemos en cuenta lo siguiente, que la administración educativa es una perspectiva multidisciplinaria, como yo les comentaba, porque vamos agarrando aspectos que tienen que ver con la dirección, la organización, el control, ¿sí? Y la ejecución, y con el apartado de la educación, ¿sí? Mediante el implemento del análisis de diversos enfoques y modelos y teorías, vamos a apoyar a que ustedes como estudiantes, ¿sí? Como futuros profesionistas que van a estar a cargo también de lo que es el apartado de la educación, pueden habilitar selecciones, análisis y utilicen aspectos que les permitan intervenir en el apartado educativo de las instituciones, también en las organizaciones y en las asistencias del sistema educativo nacional. ¿Sí? Recordemos que algo muy importante en nuestra profesión es que en algún momento vamos a tener que plasmar esta información y vamos a tener que de alguna manera compartirla con los demás. Y la medida que vayamos compartiendo esa información es la medida que nos vamos a ir enriqueciendo como profesionales de nuestro respectivo rubro, ¿sí? La final de esta asignatura va a ser justamente que ustedes puedan desarrollar conocimientos básicos en la educación y con su relación en el conocimiento de la administración educativa, ¿sí? Y a la revisión de estas unidades que vamos a ver dentro de lo que va a ser este plan de estudios, pues vamos a tener como objetivos generales, como punto número 1, el conocer las organizaciones educativas y de servicio que son responsables de la formación de los profesionales de enfermería, ¿sí? Dícese Universidad de Guadalajara, ¿sí? Dice, tomando en cuenta también a lo mejor otras instancias que pueden ser, por ejemplo, otras escuelas tan importantes como puede ser la UNAM, ¿sí? O también que pueden ser, por ejemplo, escuelas que son a lo mejor de alguna manera de índole privado, pero que también tienen una gran, ¿cómo se llama?, producción en el aspecto de ir desarrollando profesionales de lo que es el ramo de la enfermería. También el analizar que estas diferentes escuelas de enfermería, vamos a identificar algunos aspectos legales de la educación y los factores que determinan justamente esa formación de los recursos humanos en la enfermería. Bien, esta información, compañeros, se encuentra justamente en un archivo que es el programa del curso. Este programa del curso se lo voy a presentar en un momento más. Es ¿sí? Es este pequeño archivito que está aquí. Al momento en que ustedes lo obtienen, ¿sí? Van a ver el programa de estudios, van a ver justamente que es una materia que tiene que ver con teoría, más que nada, ¿sí? Que tiene un valor de 4 créditos, que obviamente se va a ir abonando justamente en la medida que ustedes vayan desarrollando justamente los contenidos. Y pues obviamente el ver
ya aquí este índice de unidades temáticas, pues van a darse cuenta de la manera que vamos a ir trabajando durante las 4 sesiones que dura este curso, ¿sí? En esta primera sesión vamos a ver el apartado de fundamentos de la administración educativa. La siguiente semana veremos el apartado de factores que determinan la formación de los recursos humanos de enfermería y la estructura orgánica de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Esta semana, esta clase, vamos a ver una pequeña probadita de lo que es esa ley orgánica enfocada a lo que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ¿sí? En la tercera sesión vamos a ver los presupuestos de una escuela de enfermería y la administración del personal docente. Y en la última sesión que tendremos será las relaciones externas e internas de una escuela de enfermería, para que al final de cuentas nos dé un total de 32 horas del curso. Les comento que esta es justamente la estructura conceptual que vamos a ir trabajando a lo largo de lo que va a ser este curso. Vamos a ver esos fundamentos de la administración, las bases legales de la educación, lo que son las normas, algunos reglamentos, ¿sí? Y vamos a ver cómo de esto de alguna manera está enfocado a lo que es el apartado que tiene que ver justamente, fíjense muy bien, ¿no? Ya incluyendo lo que son las leyes, ¿sí? Porque a raíz de que nosotros vayamos viendo de dónde se van desarrollando justamente todos esos preceptos, vamos a ver que esto tiene una fundamentación que abarca a toda la población y que a raíz de que vaya afectando esa población es en la medida que se van viendo, por ejemplo, sus bases legales, su política, y se van a ir derogando también lo que es el apartado de las leyes y los reglamentos, ¿sí? Para esto yo les quería comentar y les quería mostrar lo siguiente, ¿sí? Recordemos que justamente, compañeros, ¿sí? Dentro de este contenido también se encuentra justamente en los recursos que les he dejado en lo que es la unidad número 1, ¿sí? Vayamos viendo que todo parte desde un apartado que es la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y que de ella, ¿sí? De esa base jerárquica que se va generando, van a ir generándose leyes orgánicas especiales, ordinarias, decretos y reglamentos, ¿sí? Y a medida que nosotros vayamos conociendo ese apartado, es en la medida que vamos comprendiendo que existe una jerarquización, ¿sí? Donde hay algo que predomina más que otras cosas, ¿sí? Y eso es justamente el contenido que nosotros vamos a ver en esta primera unidad, ¿sí? Correcto. Una vez que ya vimos cuál es el apartado de los contenidos de esta unidad, quiero también mostrarles qué es lo que vamos a ver en las siguientes unidades, ¿no? Que van a ser los factores que van a determinar esa formación de los recursos humanos en enfermería. Vamos a ver un poquito de historia, aspectos culturales, aspectos socioeconómicos que también influyen justamente en los planes de estudio. ¿Cuál es, por ejemplo, la demanda actual en nuestra, en nuestra nación con respecto a la atención de la salud? ¿Cómo se van planificando el uso de los recursos humanos? ¿Sí? Dentro del área de salud, esas escuelas de enfermería, ¿qué estrategias van empleando para la formación de recursos? Y obviamente más en tiempos tan difíciles como este apartado que es de la pandemia, ¿sí? ¿Cuáles, por ejemplo, los controles académicos y manuales que se van empleando? ¿Sí? En la siguiente sesión también vamos a ver un poquito de la estructura orgánica de la Universidad de Guadalajara, cómo está de alguna manera distribuido en lo que son los centros universitarios, quiénes están a cargo de ellos y de qué manera se van trabajando en coordinaciones, departamentos, y talleres, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, dentro de estos aspectos, su filosofía, sus funciones y sus objetivos? ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se van de alguna manera haciendo esa delegación, esa ramificación de puestos, ¿sí? Y de ver, por ejemplo, de qué manera van apoyando esos puestos para que se dé una correcta administración de lo que son los recursos que tienen justamente los centros rectores, ¿sí? Ver, por ejemplo, esos programas y esos convenios que tienen para que a fin de cuentas su rama de su licenciatura, ¿sí? Pueda tener mucho éxito y pueda tener un impacto favorable dentro de la sociedad, ¿sí? Como yo les comentaba, ya en la tercera sesión vamos a ver algo encaminado justamente con el aspecto financiero, ¿sí? Porque si en el aspecto financiero, pues obviamente todo ese tipo de programas tarde que temprano fracasarían. Y por eso es bien importante de que se tenga ya bien distribuido qué recursos se van a emplear para poder llevar a cabo esa función, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ese presupuesto de los programas, cuál va a ser su concepto, su elaboración, su control y su evaluación, ¿sí? Lo que implica un alumno para cada, un alumno de nuevo ingreso para cada licenciatura, ¿sí? Y obviamente lo que es el costo de semestre o año,
¿sí? Vamos a ver la estimación de las necesidades, vamos a ver que también se requiere dentro de lo que son estas normas básicas del funcionamiento de una escuela, un mobiliario y un equipo determinado, ¿sí? Y por último, ya en la última sesión, vamos a ver justamente esa parte de la administración del personal docente, ¿sí? Que también le ocupamos ese factor humano que pueda ayudarnos con su experiencia a desarrollar justamente las aptitudes, ¿sí? Y habilidades que tienen las personas de primer ingreso, ¿sí? E irlas encaminando para que vayan haciéndose profesionales, ¿sí? Ver también, por ejemplo, cómo se da su reclutamiento, su selección, ¿sí? Cuáles son las delimitaciones de las funciones, ¿sí? Cuál es la coordinación, la formación, la actualización que debe de recibir este personal, y obviamente, pues también el apartado de los estudiantes, ¿no? Sus requisitos de admisión, selección y programas. Y para esto vamos a ver diferentes escuelas y vamos a enfocarnos mucho a lo que es nuestra alma mater, que en este caso es la Universidad de Guadalajara. Pues como pueden ver, va a ser algo bastante interesante. Sí, los invito por favor para que se vayan de alguna manera empapando de este conocimiento y de alguna manera vayan viendo que ustedes son parte importante de que un programa, ¿sí?, de una determinada escuela, un programa educativo, tenga éxito y de que a fin de cuentas pueda de alguna manera apoyar para que una sociedad sea mucho mejor. Muy bien, pues compañeros, entramos entonces ya a lo que es directamente el trabajo de lo que va a ser nuestra primera parte de nuestra unidad, que se denomina Fundamentos de la Administración Educativa, ¿sí? En este apartado, pues nosotros vamos a ver aspectos básicos que tienen que ver justamente con los términos de la administración y cómo se va aplicando la educación, además de que a través de este conocimiento vamos a tomar en cuenta cómo este apoyo nos va a desarrollar, nos va a ayudar a que desarrollemos un aspecto competitivo en el contexto profesional, legal, laboral y social. Y para ello, los temas que vamos a abordar justamente son el de fundamentos de la administración educativa, y para esto vamos a utilizar el libro de administración educativa, ¿sí?, de la maestra Lucía Martínez, en el cual prácticamente les comento va a ser como si fuera un documento que nos va a ayudar a comprender mucho mejor la gran mayoría de los temas que vamos a desarrollar en las diferentes unidades, ¿sí? Para esta parte también vamos a utilizar lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos, enfocándonos justamente en el artículo 3º, ¿sí? Vamos a ver también lo que es el apartado de, permítame, de lo que es la Ley General del Estado de Jalisco, ¿sí? Ver, por ejemplo, también cómo a raíz de que el artículo 3º se encuentra plasmado en la Constitución Política de nuestro país, pues de ahí va a ir emanando lo que es ese artículo 3º que tiene que ver justamente con la educación y se va adaptando a lo que son las necesidades de nuestro Estado, ¿sí? Y ver de qué manera, por ejemplo, esa información nos permite ver, por ejemplo, cómo el Estado tiene que de alguna manera brindar el servicio de la educación y nosotros tenemos de alguna manera que aprovecharlo para que de esa forma nosotros vayamos contribuyendo después a la sociedad. Fíjense qué interesante, ¿no? Es un círculo virtuoso, donde a fin de cuentas nos beneficiamos de la educación que se paga a través de los impuestos y que a raíz de que nosotros vamos creciendo, nos vamos formando, ¿sí?, vamos después en un momento de nuestra vida a ser parte justamente, a retribuir, ya sea también con nuestro servicio social o con nuestro trabajo o con nuestro pago de impuestos, a que se siga dando esto para futuras generaciones. Y eso se me parece maravilloso, ¿no? Porque a fin de cuentas pensamos en los demás, ¿sí? Vamos a ver también, por ejemplo, del centro universitario, cómo, por ejemplo, ese estatuto orgánico nos permite ver cómo está de alguna manera distribuida lo que es los aspectos de un centro universitario, ¿sí? De cómo se van de alguna manera implementando aspectos que tienen que ver con cómo se organiza, con qué recursos cuenta, ¿sí?, qué requiere, qué programas da, etcétera, ¿sí? Y por último, pues justamente lo que es el reglamento del servicio social, para que ustedes también vayan viendo y vayan recordando un poquito cuando tuvieron la oportunidad de ser estudiantes, pues de que en la culminación prácticamente de su carrera, dar a fin de cuentas de manera gratuita un poco de su tiempo, aprender en ese lapso de tiempo y obviamente contribuir para que la sociedad reconozca esa licenciatura que ustedes optaron por estudiar, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esto les voy a solicitar que algo bien importante, por favor, que no olvidemos, es el apartado de la sesión de la asistencia,
Permítame, aquí me acaba de votar. Bien, en este apartado de la asistencia, sí va a ser muy importante, por favor, compañeros, que me ayuden para que ustedes vayan metiendo en lo que es en este punto, ¿sí? El apartado de su contribución al poner su nombre en el apartado de réplicas, ¿sí? Yo voy a poner un mensaje que en este espacio van a dejar ustedes evidencia de su ingreso a la sesión, ¿sí? ¿Y cómo van a estar ahí? Van a ponerme su nombre completo, por favor, y van a ponerme presente, para que vaya quedando evidencia de que ustedes estuvieron conmigo este día, ¿sí? Que dejaron a lo mejor sus actividades, que se organizaron de una manera correcta y de que de esa forma ustedes ya están aquí conmigo para poder de alguna manera ver el contenido de esta nueva asignatura. ¿Sí? Por favor, vayan dejando esa evidencia, que se vaya aquí de esta manera reflejando y obviamente a apoyarlos, porque a fin de cuentas justamente esta parte de la asistencia también vale mucho en lo que va a ser su evaluación, ¿sí? Es un punto que me faltó de alguna manera abordar, mas sin embargo, aquí lo puedo abordar rápidamente, ¿sí? Aquí está justamente su evaluación. ¿Qué es lo que yo les voy a tomar, damas y caballeros, para que por favor me tomen en cuenta mucho lo que es su participación en esta clase? Tiene que ver el 20% de su asistencia y su participación. Cada asistencia y cada participación va a tener un valor de 5 puntos. Vamos a tener 4 sesiones, al final van a ser 20. ¿Sí? Los trabajos en clase van a valer 10 puntos cada uno de ellos. Van a ser 4 para que al final nos dé 40. Van a ser 2 tareas de investigación, ¿sí? Y al final se va a realizar un examen, para que de esa manera tengamos un 100% de calificación, ¿sí? Y obviamente, pues ya abordado ese apartado de la evaluación, pues vamos a continuar entonces con lo que es una pequeña recapitulación para que no nos olvidemos y a fin de cuentas podamos continuar plenamente con esta parte de la sesión. ¿Sí? Vemos que la administración educativa nos ayuda a desarrollar conocimientos sobre la educación, ¿no? Y de qué manera podemos nosotros trabajar con 2 disciplinas para hacer una sola, que nos ayude justamente a emplear de manera correcta los recursos con los que cuenta una institución educativa, ¿sí? Y de esa manera desarrollar, fíjense muy bien, capacidades en personas que les permitan también contribuir a la sociedad y se vaya cumpliendo justamente ese objetivo importante que es de retribuir, ¿sí? Ver también, por ejemplo, que esta materia va a estar distribuida en 5 unidades, ¿sí? Y de estas 5 unidades, perdón, 6 unidades, van a, ¿cómo se va? A haber diversos puntos que tienen que ver justamente con los aspectos básicos, sus bases legales, con lo que tiene que ver justamente también con los factores que determinan la formación, la estructura orgánica de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, el apartado de los presupuestos, la parte financiera, ¿sí? La parte de la administración, de lo que es el recurso humano, el personal docente, y pues las relaciones que se van haciendo con las escuelas de enfermería por medio de convenios o por medio de, por ejemplo, de contribuciones o lo que puede ser intercambios, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya recapitulando esa parte, recordemos también que durante todas las sesiones, ¿sí? Todas las unidades van a tener el apartado de una sesión de asistencia. Es muy importante que en esa sesión de asistencia ustedes vayan dejando evidencia de que estuvieron presentes. ¿Y cómo va a ser eso? Por medio de una réplica, ¿sí? Yo dejo aquí el mensaje y en esa réplica ustedes van a hacerme el favor de ponerme su nombre completo y continuando con la palabra presente, ¿sí? Y de esta manera ya estará ahí la evidencia de que ustedes estuvieron presentes en este día en particular, ¿sí? Recordemos que van a ser 4 sesiones y de esas 4 sesiones pues hay una manera de estar distribuyendo lo que va a ser la evaluación para que por favor todos lo tengan en sí, ¿sí? Su asistencia y su permanencia, 20%. Lo que va a ser el apartado de los trabajos en clase, 40%. Lo que es el apartado de los trabajos de investigación, 20%. Y lo que es su examen final, un 20%. Muy bien. Una vez ya distribuido este apartado, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta unidad? Los fundamentos de la administración educativa, ¿sí? Para ello les voy a solicitar que por favor vayamos viendo justamente qué es lo que se les va a pedir como trabajo final, ¿sí? De esta sesión, perdón. ¿Sí? Los objetivos son comprender los términos relacionados con la administración educativa y para esto yo les solicito que por favor revisen los recursos bibliográficos de la sesión, ¿sí? Como pueden darse cuenta, estos recursos
¿sí? Se encuentran, fíjense muy bien, tanto en lo que es en la parte de los recursos de la unidad, como dentro de lo que es el trabajo en clase, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? De lo que es el libro de Martínez Aguirre de Lucía, de Administración Educativa, la unidad 1 y la unidad 3. En la unidad 1, de la página 8 a la página 20, tiene que ver justamente con lo que es el apartado de la administración, ¿sí? Es este librito que está aquí, ¿sí? Por favor, les pido que lo vayan revisando, lo vayan leyendo, ¿sí? Para que vayan viendo en qué consiste justamente lo que es el término de la administración, cómo se va vinculando con la educación, ¿sí? Y cómo se va haciendo un nuevo término, ¿sí? Cómo, por ejemplo, esto se va aplicando en lo que son las instituciones educativas para que puedan llevar a cabo su función, ¿sí? ¿Cuáles tipos de educación, de instituciones educativas existen? ¿Cuál es el concepto de administración educativa? ¿Y cuáles, por ejemplo, las diferencias que se van haciendo dentro de estas conceptualizaciones? ¿Y cuáles son las dimensiones o alcances que tiene justamente la gestión educativa? ¿Sí? También les pido, por favor, dentro de lo que es esa parte de la primera unidad, revisen ese contenido, léanlo, ¿sí? Para que ustedes después puedan hacer el siguiente producto, ¿sí? De la unidad 3 vamos a ver, por ejemplo, por qué las políticas generales de la institución educativa de alguna manera van teniendo ciertas vertientes y estas tienen que irse acomodando a las necesidades de lo que son justamente las poblaciones, ¿sí? Y a medida que se vayan adaptando a esas necesidades, es en la medida que vayan siendo pertinentes y que van a seguir teniendo vigencia, ¿sí? Porque hay algunas cosas que de alguna manera van pasando ya inadvertidas o ya no se le está dando el impacto que merecen y pues imagínense, ¿no? Se tiene que dar un énfasis justamente a eso para que pueda tener una progresión y pueda seguir teniendo relevancia, ¿sí? O si no va a pasar, por ejemplo, que ese tipo de licenciaturas de alguna manera se vayan desapareciendo porque no haya personas interesadas en estudiarlo, ¿sí? Bien, una vez que vayamos leyendo estas unidades, la unidad 1 y la unidad 3, ¿sí? De este libro, les voy a solicitar, por favor, que vayan viendo lo que es el apartado, ¿sí? De lo que es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Aquí solamente, en este archivo de Word, me enfoqué en lo que es justamente cómo se va dando esa jerarquía de las leyes, donde nuestra Carta Magna es la que está en la parte superior de esta pirámide. Y de ahí se van derivando esas leyes, ¿sí? Y se van derivando también de lo que son los reglamentos, etcétera, ¿no? Y dentro de estas leyes se encuentran justamente los artículos. Y estos artículos pues se van afectando lo que es el apartado de lo que es el país y después se van a lo que es el apartado que tiene que ver justamente con los estados, ¿sí? Y van a ver que tienen una excelente vinculación, a pesar de que de alguna manera vayan cambiando los artículos, pero el contenido va justamente en que toda persona que reside en México pues tiene derecho a recibir educación, ¿sí? Y que obviamente es una responsabilidad del Estado y de la Federación. Por favor, revisen lo que viene en el artículo 3, ¿sí? Vayan viendo, por ejemplo, qué es lo más relevante, porque al final de cuentas eso les va a servir para que puedan comprender cómo, a raíz de que vayamos comprendiendo cuáles son las necesidades de nuestra nación, es en la medida que se van a ir haciendo lo que son los planes y programas de estudio, ¿sí? Muy bien, ese es el otro recurso que tienen que ver, ¿sí? Después van a ver lo que es el apartado de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, ¿sí? El cual también se viene ahí incluido, viene con estas nomenclaturas que es LGE de Jalisco. Aquí, por favor, les pido que lo vayan revisando también, ¿sí? Que se enfoquen en ver, por ejemplo, cuáles son las disposiciones, ¿sí? De qué manera se va dando la participación del sistema educativo estatal, ¿sí? Cómo se va viendo, por ejemplo, una vigilancia y una aplicación, y ya de qué manera, por ejemplo, ya se va dando el derecho a la educación. Y fíjense que eso ya parte, fíjense muy bien, ya en esta ley de nuestro estado, desde el artículo 7, ¿sí? Como hablando, por ejemplo, de la obligatoriedad de la educación en el artículo 8, ¿sí? Y de cómo, por ejemplo, van viendo lo que son los objetivos de la educación, de la acción educativa en nuestro estado y de qué manera va a ayudar al desarrollo integral del ser humano en la prestación de este servicio, ¿sí? Porque recordemos que la educación tiene que ver justamente con la formación de ciudadanos que sean provechosos para la sociedad, que de alguna manera en algún momento de su vida lleguen
a contribuir para que esta sociedad siga en pie. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Otra cosa que tenemos que ver como recurso es justamente el estatuto orgánico del Centro Universitario de Salud, que en este caso es el que nos rige a nosotros, a pesar de que no sea del CUSUR, pero sí tiene que ver mucho con lo que es del centro del cual muchos de ustedes provienen o que son egresadas o egresados. ¿Sí? Aquí vayan viendo, por favor, en este apartado, cómo de alguna manera se ofrecen los programas académicos, cómo está dividido, tiene sus divisiones, ¿sí? Como, por ejemplo, este centro de salud es un organismo desconcentrado de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Y que a fin de cuentas ayuda también justamente al ejercicio profesional de lo que es el apartado de las ciencias de la salud. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a ir viendo, por ejemplo, cómo todo va teniendo una estructura. Y esto nos va a servir muchísimo también para que en lo que es la siguiente unidad, ¿sí? Ver cómo se va a ir distribuyendo justamente los consejos, los rectores, los directores, los colegios, los jefes, los departamentos, las academias, etcétera, ¿no? Muy bien. También dale una pequeña revisada, por favor. Y por último, ver lo que es el reglamento de servicio social también, ¿no? Y ahí haciendo un poquito de memoria de cómo fue todo ese proceso para ustedes, ¿no? Una vez que ustedes ya hayan revisado estos recursos bibliográficos, les voy a pedir que por favor hagan un resumen donde sinteticen la información más importante y posteriormente me hagan un mapa mental donde me expongan cómo se vincula el contenido de esta unidad. Y por último, van a emitir ustedes una reflexión final de lo que han aprendido en esta sesión. Sí, es muy importante que vayan revisando esta información y que al momento de que vayamos sintetizando la información, hagamos para este resumen un mínimo de 3 hojas y un máximo de 5. ¿Sí? Y dentro de su mapa mental incluyen dibujos y palabras clave. ¿Va? Muy bien. Por favor, es muy importante que al momento de que ustedes ya van haciendo su documento, lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en PowerPoint, ¿sí? Yo les recomiendo mejor que sea en Word para que a fin de cuentas yo pueda ver de qué manera ustedes sintetizaron esa información de esa lectura, ¿sí? Recordemos que la forma de guardar ese archivo va a ser por medio de que ustedes vayan poniéndome sus apellidos, me vayan poniendo su nombre y vayan poniéndome como una pequeña abreviación de la materia, ¿no? Que en este caso es Administración Educativa, lo podemos hablar solamente como un AD-EDU, ¿sí? La sesión 1 y el producto, ¿sí? Recordemos que todos sus trabajos tienen que tener su portada, donde vayan poniéndome su nombre, vayan poniendo el nombre de un servidor, maestro José de Jesús Nicolás Hernández Valenzuela, vayan poniendo el nombre de la materia, ¿sí? La fecha en que lo hicieron, ¿sí? Vayan poniendo una pequeña introducción y me añadan, por favor, su contenido y la bibliografía. Recordemos que la bibliografía se encuentra justamente aquí, ¿sí? Y les dejé 2 espacios para que ustedes puedan mandarme sus actividades. Eso es lo único que vamos a realizar para esta sesión. Les pido, por favor, que este trabajo que vayamos realizando lo vayamos entregando justamente el día jueves, ¿sí? De la siguiente semana, antes de las 11 de la noche, para que yo lo pueda revisar, ¿sí? Y de esa manera ya tener, conforme vayan ustedes enviando sus actividades, se vayan haciendo menos y darles también esa calificación, para que ya puedan contar que en esta primera sesión, ¿sí? Fueron sus 5 puntos de su asistencia, más aparte sus 10 puntos de lo que fue la entrega de su actividad, ¿sí? Y de esa manera ir avanzando poco a poco. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y espero que esta introducción a lo que es la materia les haya servido para que se den una panorámica de la importancia que tiene la administración educativa en lo que es la integración de los planes de estudio, del conocimiento de las necesidades de las personas, y que a medida que nosotros vayamos organizando bien toda esa información, es en la medida que estos tipos de planes de estudio van a seguir teniendo relevancia e impacto en nuestra sociedad. Cuídense mucho y un gran gusto volver a coincidir con todos ustedes. Bendiciones.